Bienvenidos a Desafío, el resumen en línea de los programas de la barra de opinión de TV Azteca. Los saluda Erika Medina. Comenzamos con la información. Los efectos de la recesión que vive la economía norteamericana se han extendido hacia nuestro país, afectando principalmente el empleo. En el programa Entre Tres, Javier Lozano, secretario del Trabajo, habló sobre la estrategia con la que cuenta el gobierno para enfrentar esta crisis y afirmó que, según datos del Seguro Social, desde el año 2007 a la fecha se han creado más de 900,000 empleos. Estamos simplemente hablando del empleo formal en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en ese sentido, tienes que a la fecha, en estos 2 años de gobierno, bueno, según como lo quieras ver, si lo ves a partir del 1 de enero del 2007 hasta la fecha, llevamos más de 900,000 empleos netos creados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si, como ya dijo ayer el señor presidente, consideras desde el primer día de su mandato, que es diciembre, que además típicamente la segunda parte del mes de diciembre es cuando más se registra una caída en el empleo, pero eso es estacional, es cíclico, entonces serían alrededor de poco más de 600,000. Pero si lo ves a partir del 1 de enero, que es poco después de que él toma posesión y que comienza en realidad a ejercer su mandato ya con sus propias políticas públicas, sus primeras decisiones, entonces llevaríamos más de 900,000 empleos. Ciertamente, hay que decirlo, Chucho, Carlos, no es el número que necesitamos. El secretario de Trabajo comentó que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo se crearán cerca de 800,000 empleos formales al año como una meta al 2012. Pues estaríamos hablando de que México, y ese es el planteamiento que además traemos, que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, que debemos estar creando 800,000 empleos formales al año, pero estamos eso viéndolo como una meta al 2012 y empatada con otra que va de la mano, el crecimiento de la economía también en un 5% de manera sostenida. Pero entonces, ahí, claramente digamos... estamos cortos todavía en cuanto a generación de empleo. Javier Lozano habló sobre la situación del empleo informal y sus repercusiones al país. Ahora, el problema con el empleo es que se te va rezagando, es decir, si 2 o 3 años quedas por abajo de lo que tendría que estar generando. En México, dada la expresión de la informalidad, hay muchas personas que dicen es que eso no es informalidad, es ilegalidad, sí, tal cual. Si uno ve a alguien vendiendo contrabando en el piso de las... Bueno, eso es ilegal. Sin embargo, las tendencias en el mundo nos hablan de que el empleo formal tiende a tener un ritmo de crecimiento menor que la del empleo informal, que no quiere decir que sea ilegal. Así es. Es decir, cuando alguien se logra generar a sí mismo un empleo y paga los impuestos correspondientes, claro, y utiliza los mecanismos, por ejemplo, una persona que se dedica a servicios de turismo y lo hace desde su casa con su computadora, pues está generando un empleo muy productivo porque pues, no necesita... Perfectamente legal, perfectamente lícito, legal, ¿no? ilícito. Hay mucha gente en nuestra masa, digamos, dentro de la población económicamente activa, el 66% son empleadores, pero los demás están por su cuenta, o prestan servicios por honorarios, homologados a lo que es un salario, o son empresarios pequeños, porque además aquí 9 de cada 10 empresas son micro, pequeñas y medianas. Sí. Entonces, esa gente se provee sus propios servicios, su propio seguro de vida, de gastos médicos mayores, sus propias medicinas, en fin, no están dados de alta en un sistema de seguridad social, pero no necesariamente están en la ilegalidad, y yo sí creo que hay que distinguir. Yo creo que eso es Ahora, la informalidad no necesariamente informalidad es ilegalidad. Ahora, quien está comerciando con productos de contrabando y o de piratería, abiertamente está cometiendo un delito. De lo que se trata es de generar los incentivos en el sentido correcto, porque hoy pareciera que de pronto la carga regulatoria que se tiene para abrir una empresa, para mantenerla, para operarla, el tema tributario, la piratería, el contrabando, los estímulos, digamos, desde el punto de vista también fiscal, de seguridad social, de tener gente trabajando en la informalidad en lugar de estar registrados en la formalidad, son muy altos. El secretario Javier Lozano habló sobre la autonomía sindical y la capacidad que tienen las organizaciones para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración, sus actividades y de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio. Con base en estas disposiciones es que la autonomía de la que gozan los sindicatos
por ejemplo, en un sindicato que no es, vamos a referirnos a los públicos, en este momento me voy a referir a los sindicatos de empresas, digamos, particulares. No tendríamos ninguna injerencia nosotros, por ejemplo, en el sindicato de telefonistas, de meternos con que si Francisco Hernández Juárez ha sido reelecto varias veces, lleva más de 30 años al frente del sindicato. No es nuestro tema, no podríamos tener un solo instrumento para cuestionarlo siquiera. No podríamos tenerlo tampoco por lo que hace al destino de las cuotas, ¿sí? Al destino de las cuotas, ¿sí? Que recibe de sus trabajadores, por lo que hace a su propia administración. Yo creo que es jurídicamente cuestionable, Carlos, porque digamos, el ejercicio de la autonomía implica el que los trabajadores tengan instrumentos de defensa, que tengan, por ejemplo, que se verifique la confiabilidad del proceso electoral de las autoridades sindicales. Eso sí se hace. Que se haga, por ejemplo, algo que creo que hay que reconocerle a esta administración, que se abran los contratos colectivos, claro, que haya un mínimo de transparencia. Déjenme. Porque no creo que podamos aceptar de ninguna manera que la idea de la autonomía sindical es una república autónoma, sea una especie de soberanía en donde y en la misma, es lo que pasa ahí dentro, la misma línea de razonamiento, hay que cerrar los ojos. Hay que decir que los partidos políticos, entidades de interés público definidos constitucionalmente como tales, tienen una serie de obligaciones en el Código sobre manejo de los recursos. Ahora, son recursos públicos. Esa es la gran diferencia. Esa es la los gran partidos diferencia. políticos son recursos públicos en la medida en que no son cuotas voluntarias frecuentemente. Y en esa medida hay ahí un interés público. Lo mismo que pasa, Javier, en el mundo de las empresas, en la bolsa. Claro. Hay una regulación respecto al interés minoritario para asegurarnos que realmente, como dice acá, puedan elegir libremente sus representantes. Eso pasa en muchos países, sí, claro, por una transparencia en el uso de los recursos que aquí no tenemos, por una certificación de que hubo una verdadera elección que aquí muchas veces no tenemos. Mira, tan podemos entrar en ciertos aspectos de esa vida interna que lo acabamos de hacer con el sindicato minero. ¿Sí? Le negamos la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia. Hubo una convención, celebramos su convención. En teoría, por mayoría habrían elegido a un secretario general y un secretario general suplente. Pero las facultades que nos da la ley registrales, una cosa es no tener injerencia en la toma de decisiones de ellos y otra cosa es que nosotros no verifiquemos que se ha cumplido a cabalidad con lo que dice la ley y los propios estatutos de los trabajadores, que es la expresión de la mayoría de ellos. Este martes en Reporte 13, Ricardo Rocha y sus invitados hablaron sobre el cumplimiento de los 100 días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Analizaron cuáles son los resultados obtenidos en este lapso y cuáles son las expectativas a futuro de este acuerdo. Pues la primera pregunta obvia es si alguien llegó con algo, con algún resultado, o como decíamos, con las manos vacías, todos. Alejandro. En términos generales, yo creo